Amén. Amén. Vamos a leer desde el verso 12 en adelante. Es la historia de José, comenzando el versículo 12, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Gracias, Señor, te damos Gracias, Padre, por esta palabra. por tu palabra que nos permite Padre, dar habla, lectura. Señor, a tu pueblo, háblanos, Señor, en esta Padre, preciosa tarde, te estamos Dios mío, pidiendo que nos a través dé de nuestro hermano, la Señor, palabra pastor, apropiada. predicador, Dios mío, que tú te unge su glorifiques garganta, sus labios, y Señor, que el con la Espíritu unción del Santo Espíritu haga el Santo. trabajo de los Háblanos corazones. conforme a la necesidad En el que hay nombre en de el Jesús. corazón de cada uno de Amén. nosotros. Pueden sentarse, Padre. hermanos. Amén y amén. Aleluya. Usted ha oído hablar sin dudas acerca de lo que es la providencia divina. La providencia divina es uno de los atributos de Dios, como lo es la justicia, como lo es el amor, como lo es la inmutabilidad, como es la omnipresencia, la omnisapiencia. Son atributos de Dios. Pero la parte que yo voy a enfocar tiene que ver con la providencia divina. ¿Qué es la providencia? Bueno, aquí hay una señora que se llama Providencia, por cierto. ¿Verdad? La providencia, en el griego, providere, videre, quiere decir ver, y pro antes, ver antes, ver por anticipado, ver por adelantado. Ese es el significado de la palabra providencia, providere. Y aquí vamos a ver que Dios permite que ocurran situaciones, circunstancias y cosas en nuestra vida que de momento nosotros no vemos y no le tenemos una respuesta, no le encontramos un significado. Y muchas veces nos preguntamos: ¿por qué me ocurrió esto? ¿Por qué tuvo que pasarme a mí aquello? El tiempo va pasando y llega un momento en que nosotros caemos en cuenta y podemos decir: ahora yo entiendo
ahora yo comprendo por qué Dios me permitió pasar por esta prueba, por qué Dios me permitió pasar por esta situación. Gloria a Dios. Hay un texto que dice, me empujaste con violencia para que cayese, pero Jehová me ayudó, Gloria a Dios. me sustentó. Amén. A veces nosotros le atribuimos a la casualidad y pensamos que lo que nos ocurrió o algo que pudimos evitar se debió a la pura casualidad. Permítame decirle, en el mundo cristiano, en la persona que conoce a Dios, en el creyente que ha nacido de nuevo y que anda en el temor de Dios, no hay casualidades. La divina providencia, la providencia de Dios permite que ocurran esas cosas que de momento nosotros no la entendemos. Alabado Jesús. Pero que Dios es un Dios de propósito. Gloria a Dios. Y como dice la Escritura, Jehová cumplirá su propósito. Amén. Su propósito en mí. Aquí encontramos una historia bastante conocida, pero en ella podemos ver la providencia divina obrando. Ya Dios había programado en su providencia ver antes de hacer cuál sería el futuro de este jovencito llamado José. Como ustedes saben, José fue el producto del amor genuino, ¿se acuerdan? Que Jacob sintió para con su madre Raquel, ¿se acuerdan? Fue un amor tan genuino que Jacob estuvo dispuesto a trabajar 14 años Gloria a para Dios. poder tener a Raquel como su esposa. Amén. Lo que quiere decir es que más allá de toda duda razonable, Jacob demostró su amor. Y José llegó y vino a coronar ese amor que caracterizó a Jacob y a Raquel. Jacob cometió la debilidad de mostrar preferencia hacia José. La muerte de Raquel profundizó ese afecto para con José por encima de sus demás hermanos, y eso trajo su consecuencia. Y por eso no es recomendable que los padres muestren una preferencia desmedida hacia uno de los hijos, porque eso va a despertar envidia y recelos en los otros. Amén. Que estarán diciendo, no, él es el preferido de papá. Y mientras que a mí me maltratan, mientras que a mí me ignoran o me usan, todos los honores y todos los privilegios y todos los reconocimientos son para él o para ella. Y el resultado de esto es que nace el recelo, nace la envidia,
Claro, hay hijos que se ganan el afecto de un padre. Hay hijas que se ganan el afecto de la madre. Se acercan más, le sirven más, están con ellas, están ahí. Y entonces, pues, obviamente, se van robando el cariño, por así decirlo, del padre o de la madre. Pero la recomendación es que no se debe mostrar abiertamente una preferencia, porque eso trae sus consecuencias. Y Jacob le había hecho una vestidura, ¿verdad?, de colores a José. Ya esto comienza a despertar celos en sus hermanos. Pero la providencia divina tenía un propósito especial y específico para con José. Amén. Él no lo sabía ni lo podía saber. Usted y yo no sabemos cuál es el propósito que Dios tiene. Usted está en el presente y usted dice: ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? No veo un futuro muy halagüeño, no veo un futuro. Las cosas que veo son obstáculos. Se me han cerrado puertas. Los planes que tenía, no veo en lo inmediato que haya algún tipo de solución. Y usted y yo podemos pensar así, pero en la providencia de Dios hay otros planes y hay otros propósitos. Gloria a Dios. Y por eso el salmista dijo: pase lo que pase, yo estoy seguro que Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Lo que Dios tiene para ti, la bendición que Dios tiene reservada para ti, óyelo bien. Aunque de momento tú estés pasando por una situación difícil, confía, espera, que al fin y al cabo tú vas a ver, aleluya, la obra de Dios manifestada. Gloria a Dios. A veces tenemos que pasar por serias dificultades. Ustedes saben que José pues tuvo unos sueños y fueron sueños proféticos. Y estos sueños lo que hicieron fue que provocaron aún y encendieron aún más la envidia que sus hermanos tenían hacia él. Hago este preámbulo para entrar en el texto que tenemos por delante, y ustedes lo tienen ahí. Jacob había enviado a sus hijos a apacentar las ovejas. José se había quedado con él allí. Pero Jacob le dijo a José: mira, toma provisiones y llévasela a tus hermanos y infórmame de la situación, de cómo están todas las cosas. Ya sus hermanos miraban a José con recelo, porque la conducta de ellos no era buena. Y las cosas malas que ellos hacían, José se la decía a su padre. Y esto producía mayor encono en sus hermanos. El texto en el versículo 14 nos dice: Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas,
y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó al valle de Siquem. Jacob creía que sus hijos estaban apacentando las ovejas en Siquem. Cuando José se dirige a Siquem, dice el 15, y lo halló allí un hombre andando él errante por el camino, lo que quiere decir que no lo encontraba. Bueno, yo pensaba que estaban aquí en Siquem. ¿Dónde estarán? No sé. Ahora sí. ¿Usted se ha perdido en alguna ocasión? ¿Verdad? Que la mente se le envuelve tremendamente. Y llega un momento en que uno aún las cosas que conocía o no la identifica. Yo le digo por una experiencia que me pasó a mí, casi recién convertido. Mi pastor se iba para un culto allá en un campo blanco bien lejos, y nos invitó a nosotros, entonces muchachos jóvenes, y le dijimos no, y él se fue. Pero después nosotros dijimos vámonos, y habían que cruzar unos cañaverales, unas cosas. Si tú le esperas, nosotros muchachos pues íbamos hablando y llegamos. Yo recuerdo, le estoy hablando de 1960 y algo, que cuando llegamos al culto, a uno de los acompañantes, que era un evangelista, Calcaño, ¿te acuerdas? Elvis Calcaño, un muy buen orador, predicador, a él le dieron el mensaje. Y él agarró al diablo y le dio hasta le dijo de todo. Hasta con el cubo sacar el agua. Cuando el servicio se terminó, el pastor tenía que llevar a unos hermanos, y entonces nosotros nos fuimos por otro lado. Tampoco le obedecimos. Tenga cuidado a veces el pastor le dice una cosa, tenga cuidado. Amén. Le desobedecimos y comenzamos, no, por aquí es más cerca, por aquí es más cerca. Consejo de viejo a un lado. Y un hermano, Federico Eduardo, un inglés, nos dijo, miren, no se vayan por ahí que se van a perder. Y nosotros le dijimos, consejo de viejo a un lado. Fíjense. Y seguimos caminando. Yo no sé qué pasó. Lo que yo le estoy contando es una experiencia que yo viví, no es que me la contaron. De momento llegamos a un sitio donde no hay paso. Y dijimos, estamos perdidos. Ahora sí, que no sabemos dónde vamos a ir. Estamos perdidos en medio de una noche oscura. Y camina, cerrado el paso. Ay, Dios mío. Volver para atrás. Y camina, cerrado el paso. Ahora sí. Y yo recuerdo que en medio de aquella oscuridad caímos de rodillas. Aleluya. Y dijimos, Señor, perdónanos, pero estamos perdidos. Terminando de hacer la oración, un burro rebuznó. ¡Ah!
¡guau, guau, guau, guau! Bueno, yo ni me acuerdo cómo reúnen los. Y uno de los hermanos dijo, vamos a agarrar la dirección de donde el burro rebuscó. Estamos perdidos completamente, hermanos. Y vámonos. Y agarramos en esa dirección. Y esa dirección nos sacó al camino. Cuando llegamos al camino real, ya estamos en el camino. Seguimos caminando y llegamos a una aldea, lo que ustedes llaman una aldeíta. Nosotros habíamos caminado por mucho tiempo por esos lugares, pero estamos tan ofuscados y estamos tan perdidos. Y ahora me pasa por la mente la hermana Julia, cuando en una convención de la dama por allá por Santa Clara, que yo iba manejando la guagua de la iglesia, me perdí por ahí. Y entonces yo decía, no se preocupe, que hermana, que vamos bien. Y la hermana Julia dijo, bien perdido. Usted se acuerda de eso, hermana Julia, ¿verdad que sí? ¿Verdad? En esa convención. Entonces, cuando llegamos a aquel lugar, digo, ¿pero qué sitio es este? No lo identificamos. Pero vamos a llamar a alguien para que nos diga, oiga, cuando uno se pierde, no sé qué pasa. Vamos a acercarnos a esa casa. Vamos a tocar para que nos digan qué lugar es este. Dios amado, cuando íbamos a tocar, de momento estábamos frente a la casa del hermano que nos dijo, no se vayan por ahí porque se van a perder. Oiga, dice, no toque, porque si ese hermano a esa hora de la noche sabe que nosotros estamos ahí tocando para que nos diga qué barrio, qué pueblo es este. Y entonces cuando dijeron, así se llamaba el lugar, estamos en 2.5 otra vez. 2.5 otra vez. Y yo me tiré así para atrás. Ay, Dios mío, ahora sí. Entonces, agarrar el camino real. Por eso los antiguos decían, no dejes el camino real por vereda. Y ahora sí, agarramos el camino. Llegamos a la casa como a las 5:30 de la mañana. Pasamos la noche entera caminando. Qué bueno. Por eso yo digo, cuando uno está errante, uno no sabe y tiene que depender. Llega un momento en que José dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer? Pero es ahí donde comenzamos a identificar lo que es la providencia divina. El versículo 15 dice, y lo halló un hombre. ¿Por qué ese hombre está en ese momento ahí? ¿Por qué José tuvo que encontrarse con él? Porque era la persona que le iba a guiar. Amén. A donde estaban sus hermanos, porque Dios en su providencia sabía que esas cosas iban a ocurrir. Y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, ¿vamos a dónde? A Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán.
La enseñanza que yo quiero traer es cómo la providencia divina actúa, que nosotros de momento no lo entendemos, pero que Dios, para que se cumplan sus propósitos, permiten que ocurran cosas, que vayamos a lugares, porque Él quiere cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Amén. Y los halló en Dotán, Andrés 17. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Venid pues y matémosle y echémosle en una cisterna. Y dijeron: alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. El propósito que ellos tenían era de quitarle la vida. Pero Rubén intervino y dijo: no lo matemos. Al fin y al cabo es nuestro hermano. Vamos a echarle en una cisterna. Y no pongan mano sobre él, para así librarlo de sus manos, para hacerlo volver a su padre. La providencia divina permite que a José no lo maten, sino que lo echen ¿dónde? En la cisterna. ¿Por qué? Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos claro, le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. ¿Qué usted ve? Que la cisterna no tenía agua. Gloria a Dios. Que estaba vacía, porque yo sigo diciendo, el plan que Dios tenía para con José, ningún ser humano, nadie lo iba a impedir. Amén. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Si usted me sigue, si me ha seguido en esta reflexión, donde nosotros estamos intentando demostrar cómo actúa la providencia divina, Dios sabía que esa compañía de ismaelitas iban a cruzar por allí. ¿Por qué sus hermanos no se dirigieron a otro lugar, sino que específicamente a Dotán, específicamente a aquel lugar por donde sus hermanos habían llegado, y porque una compañía de ismaelitas que eran mercaderes que iban camino a Egipto, y Dios permite que José llegue allí. Dios permite que sus hermanos estén allí, porque José debía ir a Egipto, porque Dios había señalado a José como el instrumento por medio del cual se salvaría su familia y sería una gran bendición para su pueblo. Y por eso permite encontrarse con sus hermanos en Dotán, porque por Dotán iba a pasar esa compañía de comerciantes
porque el destino final de José era Egipto. Porque Dios tenía un plan y propósito para la vida de este joven. Y por eso ahí vemos cómo cuando llegan los ismaelitas, sus hermanos lo vendieron. Y así llegó José a Egipto. José no entendía nada de eso. No podía comprender que todo lo que a él le estaba ocurriendo, que todo lo que le estaba pasando, que los reveses que estaba teniendo, eran permitidos por Dios, de lo que se llama dentro de la voluntad permisiva de Dios, porque este muchacho Dios lo había señalado, Dios lo había escogido con un propósito. Y por eso cuando llega a Egipto, ustedes conocen la historia, que lo venden como un esclavo. Y cuando esté en la casa de Potifar, ustedes conocen la historia, la calumnia de la mujer de Potifar, y lo llevan a la cárcel. Pero una cosa es que José, aunque estaba teniendo todos esos contratiempos, aunque la vida lo estaba golpeando muy fuerte, José pudo haberse convertido en un rebelde. José pudo haber dicho, pero ¿por qué? Yo no he hecho nada. No he hecho ninguna maldad. He sido obediente con mi padre. Mis hermanos no pueden decir que yo le he hecho daño. ¿Por qué Dios permite que estas cosas me estén pasando a mí? Yo esperaba, ¿verdad?, otras cosas. José pudo haberse convertido en un rebelde con causa. Amén. Pero José prefirió seguirle siendo fiel a Dios. Señor, bendito Dios. Aleluya. Gracias, Y Señor. aunque estaba pasando por aquella situación de amargura, de destierro, de humillación, con la pérdida de su dignidad, al verse en un mercado de esclavos, ofreciéndolo al mejor postor, José mantuvo su confianza y se mantuvo en comunión con Dios. Hermanos, y eso es lo que hace la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Hay quienes le sirven a Dios cuando todo va en viento en popa, cuando todo le está saliendo bien. Le sirven a Dios y están contentos y felices. Pero cuando viene la prueba, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los momentos difíciles, comienzan a dudar y comienzan a vacilar en su fe. En el caso de José no fue así. Un rasgo característico de su persona fue que José se mantuvo sirviéndole a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aunque estaba pasando por toda esa situación. Y lo vemos ubicado, ahora, lo vemos ahora en una cárcel inmunda, enviado por un hecho y una situación del cual fue y era inocente completamente, porque la acusación que le hizo Potifera fue injusta.
José no había hecho nada. Amén. Pero él, cuando llegó a la cárcel, siguió sirviéndole a Dios. Amén. Amén. Y cuando tú le sirves a Dios, la gracia de Dios está contigo. No importa donde tú estés, no importa lo que esté pasando, cuando tú le sirves a Dios y tú andas en el temor de Dios, la gracia de Dios se manifiesta sobre ti. Y otros ven esa gracia manifestada. Y cuando José llega allí a la cárcel, el copero, el jefe de la cárcel, ve en él a una persona diferente. Mientras que los demás estaban malhumorados, diciendo palabras obscenas, José es diferente. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos que ser diferentes. Amén. Amén. Hermanos, tenemos que ser diferentes. Si en el ayer fuimos de una manera, ahora Jesucristo está en nuestro corazón. Jesucristo está en nuestro corazón. Gloria a Dios. Y donde quiera que vamos, una sonrisa tiene que salir. Amén. Aleluya de nosotros. Amén. Una sonrisa vende, porque abre puertas, porque la persona demuestra confianza, se acerca en una persona que muestra una sonrisa. Pero aquel que siempre anda con la cara de limón, como el que le deben y no le han pagado, ¿se ve? Dice, no, yo soy evangélico. Evangélico, pero los evangélicos generalmente son gente, es verdad, contento. Cuando José llegó a la cárcel, y pastora, como que me quiero calentar. Pero no. Yo tengo la tijera, no se preocupe. Por favor, deje la tijera a un lado. No me saque la bandera amarilla y después la roja. Porque José fue diferente, hermanos. Amén. Y eso es lo que nos garantiza a nosotros. Aleluya. Yo le decía a un pastor allá en Dominicana, mira, no es que prediquemos bonito, eso cualquiera lo hace. No es que cantemos bonito, cualquiera canta. Es el testimonio. Amén. Es tu testimonio lo que impacta a la gente. Que la gente vea a Jesucristo en ti. Aleluya. Y que digan de ti, esa es una mujer que le teme a Dios. Porque aquí en la fábrica, mientras otras mujeres están diciendo malas palabras y están contando cuentos colorados, yo veo que ella pues discretamente se retira. ¿Ve? Esa persona le sirve a Dios. Si ni me pasa por la mente, no estaba lo que voy a decir, me pasó por la mente cuando yo traigo esto. Cuando estudiaba en la Universidad de la Tercera Edad en República Dominicana, cuando yo llego, me presento como el pastor. Yo era pastor en la Iglesia de Dios Pentecostal en Santo Domingo, en la Federico Velázquez 155. Y cuando cada uno se está presentando, digo, yo soy pastor. Como yo dije que yo soy pastor, yo tengo que respaldar eso. Poquito a poquito, pues fuimos, ¿verdad?, hablando.
Y llegó un momento que cuando ellos estaban haciendo un cuento de eso obsceno, y decían, ahí viene el pastor, ahí viene el pastor. Y entonces se abstenían de hacerlo. Porque la luz tiene que brillar. Así es, amén. Hermanos, si fue lo que hizo José en la cárcel, su luz brilló. Amén. Y el carcelero lo puso a administrar. Y allí usted encuentra el sueño de José, del carcelero y el otro, el panadero. Y a uno lo restauraron y al otro lo ahorcaron. Pero lo que me llama la atención, recuerden que yo estoy hablando de la providencia de Dios. Que Dios permite que ocurran esas cosas. Que a José le pasaran esas cosas. Amén. Para que pudiera cumplirse el propósito de Dios en su vida. Aleluya. Y por eso, cuando el copero tiene el sueño, José le dice, no, es que al cabo de 3 días el faraón te va a llamar y te va a restituir en tu puesto. Y el panadero se animó y dijo, yo tuve otro sueño. Y José le dijo, no, pues el sueño tuyo no es bueno. A ti, al cabo de 3 días, como dicen los mexicanos, te van a dar matariles, te van a dar chicharrón. ¿Usted sabe lo que es de darle el chicharrón? Allá en Honduras dan chicharrón también. ¿También? Y ocurrió exactamente como José le dijo. José, cuando el copero iba a salir, le dijo, acuérdate de mí, yo estoy aquí preso injustamente, yo no he hecho nada. Y el copero le dijo, está bien. Pero cuando llegó allá a palacio y se envolvió y se olvidó, pasó un año y pasó un tiempo más. Y entonces fue cuando vino, ayúdenme, el sueño de quién? De el faraón. ¿Y cuál fue el sueño? Las 7 vacas gordas y las 7 El sueño de las famosas 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. las 7 de espiga. De las 7 espigas maduras y 7 espigas enjutas o secas. Y ahora sí que el faraón dice, ¿quién podrá interpretarme este sueño? Porque ni sus magos, ni sus adivinos, nadie. Y es cuando el copero dice, ahora me acuerdo de mi pecado. Ahora me acuerdo de mi falta. En la cárcel hay un joven hebreo que cuando yo caí en desgracia, yo tuve un sueño y él me lo interpretó. Y así mismo, como él lo dijo, así ocurrió. Y el faraón dijo, tráiganme a ese muchacho. Mándenlo a buscar. Y a José lo fueron a buscar a la cárcel, tuvo que afectarse, tuvo que asearse. Y entonces lo presentaron al faraón. ¿Quién está obrando ahí? La providencia de Dios. ¿Cuál es la mano que está dirigiendo todo esto? Mano de Dios. ¿Sabía José eso? ¿Se daba cuenta José de eso? ¡No! Pero José era un instrumento en las manos de Dios. Amén. Sí, amén. José era el barro en las manos del alfarero. Amén. El alfarero le estaba dando la forma, Bendito sea Dios, aleluya. porque lo iba a usar para su gloria y para su honra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Lo iba a usar para su gloria y para su honra. Santo. Y cuando lo presentan al faraón, y faraón le dice el sueño, y José certeramente se lo interpreta. Y faraón está tan sorprendido y tan convencido
de que en José reside el Espíritu. Los paganos llaman el Espíritu de los dioses, nosotros el Espíritu Santo. Y ahí mismo le da el nombramiento. En Egipto, después de mí eres tú, nadie mayor que tú. Y lo hace gobernador de toda la tierra de Egipto. Aleluya, bendito Dios. Dios en su providencia venía poniendo todas las cosas en su lugar, permitiendo que esas cosas ocurrieran, porque poco tiempo después en Canaán iba a desatarse una hambruna. Y llegó el momento en que los hermanos de José tuvieron que ir a Egipto a buscar trigo por mandato de su padre Jacob. Cuando ellos llegaron donde José, ellos no reconocieron a José, pero José sí lo reconoció a ellos, pero se quedó calladito. Y José dijo, lo voy a probar a ver si se han cambiado, porque José sabía que ellos eran unos perversos. Voy a someterlo a unas pruebas. Y cuando ellos pasaron la prueba y llegó el momento en que Jacob, ¿verdad?, vino a Egipto con toda la comitiva, con toda su familia, se salvó la simiente por medio de la cual vendría el Mesías. Y cuando Jacob muere, el temor regresa al corazón de sus hermanos. Ya nuestro padre Jacob no está. Ahora José nos va a cobrar todas las maldades que le hicimos. Están atemorizados. Pero José, con un gran corazón, le dice: no tengan temor. Yo no pienso hacerle ningún daño. Ustedes pensaron mal contra mí. Ustedes me condenaron a muerte. Ustedes no tomaron en cuenta que yo soy sangre de su sangre. Nada de eso ustedes lo tomaron en cuenta. Quisieron matarme, desaparecerme, pero la providencia divina me guardó. La providencia divina. Yo no sabía lo que estaba pasando. Yo no sabía por qué Dios había permitido que yo pasara por todas estas cosas. Que pasara por toda esta humillación, por toda esta prueba. Pero ahora yo me doy cuenta, aleluya, que aunque ustedes pensaron mal contra mí, Dios lo encaminó a bien. Aleluya. Y Dios me envió delante de ustedes para salvarle la vida a su familia y a toda la posteridad. Así es como actúa la providencia divina. Amén. Ver antes de hacer. Y por eso, cuando una persona llega aquí a la iglesia, aquí está Berenice. Para Berenice, bueno, fui a la iglesia con mi mamá. Pero Berenice no sabe si en la providencia divina este es el día, esta es la hora. Berenice, este es el momento que Dios ha escogido para salvarte, para restaurarte, para darte la oportunidad
oportunidad. Alabado sea su nombre. Santo es Dios. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados, cansados, La sangre de Cristo tiene poder. que yo les voy a dar descanso. Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, vosotros también venceréis. Gloria a Jesucristo nos dice, yo soy la luz del mundo. Amén, amén. El que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios. Santo. Jesucristo dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, somos librados de nuestros temores, de nuestros miedos. El ser humano está lleno de miedo, está lleno de temores. Pero cuando Jesucristo llega al corazón, se va el temor, porque Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os doy. Aleluya. Por eso, en esa providencia divina, aleluya, nosotros le hacemos un llamado en esta